Muchas gracias por estar aquí hoy tempranito en la mañana. Por aquí hace un poquito de frío, no sé cómo estén por otros lados, pero agradeciéndoles a todas, a todos ustedes y sobre todo a nuestros invitados el que estén acompañándonos en este tercer día de coloquio. Un coloquio que ya desde el inicio se presentó prometedor y que ahora pues continuará con, como lo menciona Benjamín, con acercamientos a perspectivas, experiencias mucho más en el área social. Y por esto tenemos en la mañana de hoy a dos queridos invitados, a Julio Gisbert, quien nos acompaña desde España, y a un querido amigo él sí, amigo desde la época de la universidad, nuestro amigo y colega Humberto Salazar, más conocido como Beto Salazar. Gracias, Bachita. Lo primero es más bien devolver el agradecimiento. Yo creo que participar en un espacio como este para nosotros es súper interesante porque nos permite, por un lado, difundir algunas de las ideas innovadoras. Digamos, sobre todo en el caso de los bancos de tiempo, creo que eso es un mecanismo interesante en el sentido de que propone una nueva forma de mirar lo que son las relaciones entre las personas, las relaciones de intercambio. O sea, hay muchas cosas que están vinculadas que de alguna manera es lo que pienso contarles, ¿no? Así es que más bien reitero el agradecimiento para ustedes, a Benjamín, a todos los que forman el Instituto 17, a sus estudiantes, profesores, aliados. Creo que más bien gracias por este espacio. Lo otro que tengo que decir es que también me da muchísimo gusto compartir este espacio con Beatriz. Digamos, tenemos una amistad de muchísimos años, así es que yo estoy encantado más bien de poder compartir este espacio con ella y, digamos, y también con Julio, que como ustedes verán es un experto en temas de bancos de tiempo. Yo creo que sinceramente es uno de los expertos a nivel mundial sobre esta temática. Y entonces, para mí es todo un honor estar con los dos en compartiendo paneles. Es que eso es lo que quería en principio plantear, ¿no? Dicho esto, yo quería comentar que mi exposición, mi disertación, va a concentrarse alrededor de algunas reflexiones, sobre todo pensando en la cocina de los bancos de tiempo, es decir, cómo se hace un banco de tiempo. Y para eso yo voy a contarles un poco de la experiencia de lo que fue lo que vino a ser, digamos, ¿no? La conformación, el crecimiento, el desarrollo de la red de agencias de bancos de tiempo en Ecuador. Eso es lo que en principio quiero comentarles. Ahí voy a compartir una presentación, voy a ver si lo logro bien, pero ya hicimos la prueba, si es que supongo que sí. Entonces me dirán si logramos ver lo que estoy Sí, colocando sí ahí. se ve Betito. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, mi idea es empezar a compartirles la experiencia de la, de cómo se organizó, cómo se desarrolló esta red de agencias de bancos de tiempo en Ecuador, ¿no? La misma, digamos, como comentó brevemente Julio, es impulsada por Fundación Esquel, que es la organización que dirijo. Es una organización que tiene sede en Ecuador y nuestra proyección de trabajo es una proyección de trabajo latinoamericano, ¿no? Eso como una presentación inicial. Lo otro es que la forma de abordar estas reflexiones, yo diría que tienen, digamos, una motivación inicial que es contarles cómo o por qué o cuáles fueron las preocupaciones y conceptos que entraron en juego cuando empezamos a lanzar la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos que dimos y en definitiva, cómo se dio, digamos, el conjunto de elementos que están detrás de por qué empujar el desarrollo de bancos de tiempo como un mecanismo que, como anticipé, la idea que tengo es que rompe con una serie de paradigmas y mitos relativos sobre todo lo que significa crear capital social, generar riqueza y también conceptualizar el valor.
Una de las, en la experiencia anterior que tuve la oportunidad de compartir con ustedes en ese coloquio sobre gestión crítica, una de los temas que me preocupaba era dónde está el factor de generar riqueza cuando hablamos de organizaciones de sociedad civil. De alguna manera esa preocupación también está latente en términos, digamos, de lo que fue el nacimiento de la red de agencias de bancos de tiempo en Ecuador, ¿no? Y si les cuento la iniciativa en orden cronológico, lo que puedo decirles es que nuestra primera preocupación, digamos, de dónde nació los bancos de tiempo, en el caso del trabajo que hicimos, fue de una investigación que realizamos, en este caso, en el año 2016, y que en esta investigación lo que nosotros preguntábamos a las personas es ¿a qué dedican el tiempo libre? Esta investigación se aplicó en 6 barrios de Quito de diferente tipo de estructura, digamos, de diferente forma de organización y estrato social. Entonces, fuimos a la comunidad para conocer si, en principio lo que nos interesaba conocer es si en lo cotidiano las acciones que tienen que ver con desarrollo comunitario, con beneficio a la comunidad, eran parte del grupo de actividades a los que los ciudadanos de estos barrios dedican su tiempo. Y claro, la pregunta era la encuesta era una encuesta sencilla, que básicamente lo que interrogaba es a qué se dedica el tiempo, a qué dedica la gente el tiempo libre los fines de semana. Y si yo les hiciera esa pregunta a ustedes y brevemente empezáramos a reflexionar sobre eso, eh, yo les pediría que piensen así un segundito, ¿a qué dedican su tiempo el fin de semana? ¿Qué hacen? ¿Comparten con amigos, salen con la familia, participan de actividades comunitarias? ¿Qué es lo que primero que se les ocurre? Eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan un segundito para responder eso, quizás puedan cotejar con los resultados de la investigación. Y bueno, cuando nosotros hicimos esa pregunta en los barrios, lo primero que observamos es que las personas, solo un 2,5% de la muestra destinaba su tiempo para actividades de interés cívico, ¿no? Es decir, no había o no estaba, digamos, no era lo común en relación al uso del tiempo libre, el participar en organizaciones sociales, el hacer algún tipo de actividad de beneficio comunitario, no era lo común. Más bien, la gente hacía básicamente 3 tipos de cosas. Una es ver televisión, eso era, tengo aquí algunos de los elementos de la muestra, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ver televisión era algo así como el 10% de lo que la gente hacía. La lectura era otro 10%, el descanso. Y cuando decíamos descanso, es curioso, ¿no? Claro, la gente nos decía, es como que llega el viernes, eh, te pones la bata de dormir y te mueres durante 3 días y resucitas el domingo. Eso es más o menos descansar, es estar en casa y no hacer nada prácticamente, pero no salir de casa. Eso es como una de las cosas que aparecían, ¿no? Visitar a la familia y amigos era algo que también ocurría. Pero claro, nosotros empezamos a preguntar por cuáles eran las razones por las que las personas asumían esta u otra opción, digamos, por qué veían televisión, empezamos a preguntar por allí. Y la respuesta, sobre todo de aquellas cosas que se hacen en casa, es que la gente prefería quedarse en su hogar porque no era tanto una preferencia, digamos, por gusto, sino también por una determinación, que era no tener dinero. Es decir, cuando uno sale fuera de la casa, va con la familia, se va a un parque, necesita gastar dinero porque necesitas para el refrigerio, necesitas para el pasaje, te vas con la familia, vas a invertir. Entonces las familias, este tipo de actividades que se hacen en casa eran, se hacían por un incentivo, que era no gastar dinero porque no tenían dinero para gastar en muchos de los barrios en los que aplicamos esta encuesta. Y entonces, claro, esa era una de las explicaciones, no tener dinero. La otra tenía que ver
con una explicación más bien relacionada con la organización comunitaria. Y claro, las preocupaciones que la gente tenía frente a la organización de la comunidad es que no confiaban en las dirigencias. Esto era un tema muy importante, digamos, a propósito de la explicación. Y no confiaban en las dirigencias, era porque las dirigencias no establecían entre las actividades de una organización barrial el definir ciertas actividades culturales que puedan promover el intercambio de las personas, que puedan promover el encuentro. En Ecuador, no sé cómo en algunos países se tiene las organizaciones barriales tienen casas comunales, ¿no? Pero en este caso las casas comunales no se utilizaban para intercambios de tipo cultural, cosas que puedan enriquecer a las familias desde el punto de vista de conocimientos, habilidades, destrezas. Se usaban simplemente qué sé yo, cada mes, cada 15 días para la fiesta de 15 años, es decir, para actividades que no lograban generar este encuentro a nivel de los barrios, ¿no? Esto era importante y digo, el grado de desconfianza con los dirigentes barriales era más o menos del 15% de la muestra. Las familias, había falta de información sobre actividades para hacer, 30% de la muestra. El desconocimiento de oportunidades, de cosas que podían hacer, era un 14% de la muestra. Esas eran respuestas que nos venían, ¿no? De lo que nos decían, sobre todo en los focus group que desarrollamos luego para poder entender cuáles eran los resultados de estas frecuencias que nosotros obtuvimos cuando aplicamos la encuesta. Y fue así que llegamos a los bancos de tiempo como método. Y el banco de tiempo para nosotros era una oportunidad para fortalecer los lazos entre los habitantes de un sector. Y ahí tenemos otra característica que de alguna manera está muy presente en todo lo que contó Julio, pero que es muy relevante por lo menos a lo que fue la creación de la red de agencias de bancos de tiempo en Ecuador, porque nosotros le dimos una dimensión territorial. En principio, nosotros lo veíamos, digamos, o constatamos con la investigación que gran parte de los problemas de una comunidad surgían porque las personas no tenían oportunidades de encuentro y de intercambio. Porque mientras menos alternativas de uso de tiempo libre tenían, un uso del tiempo libre, digamos, aplicado a que les pueda generar habilidades, destrezas que enriquezcan a las familias, mientras menos tenían esa oportunidad, en el barrio se acrecentaba el desarraigo, el distanciamiento con los temas de interés cívico. Entonces, esto resultaba, digamos, algo muy duro, digamos, para la realidad de los barrios. Y es aquí donde nos encontramos con una pregunta que era, ¿qué hacer entonces para fortalecer el capital social de las comunidades en Quito? Y la primera constatación que tuvimos era de que era necesario empezar a generar conexión entre los miembros de una localidad, porque cuando hay desconexión, lo que se tiende es a maximizar lo que serían las preocupaciones privadas. Y cuando se da esto, cada familia, cada hogar, se convierte en una suerte de feudo que no tiene vasos comunicantes con las otras familias. Y por tanto, la vida y el uso del tiempo libre de cada hogar se empieza a desarrollar por fuera de la realidad del barrio. Entonces empiezas a hacer un montón de cosas, pero lo haces por fuera de la visión de territorio y entonces eso te deja como una suerte de situación de orfandad frente eh, frente a con quienes convives. Entonces te quedas como ahí huérfano, ¿no? Entonces, para nosotros entendimos, digamos, que proponer iniciativas como impulsar agencias de banco de tiempo en territorios concretos rebasaba la dimensión de economías alternativa, transformadora, colaborativa, o de los favores, como se la define, para convertirse en un instrumento de promoción también de la ciudadanía y la democracia. Y en ese marco, digamos, los bancos de tiempo también tienen desafíos, que es cómo establecer vínculos alrededor de estos temas que tienen que ver con la riqueza cultural, la riqueza de saberes, de habilidades,
y cómo a partir de los bancos de tiempo se pueden empezar procesos de construcción y reconstrucción del tejido social. Así, de alguna manera, un BDT también apunta a un tipo de intercambio amplio. Y esto es muy importante destacarlo, ¿no? Que en el fondo lo que está detrás de este modelo de intercambio amplio es que los lazos que se tejen llevan a generar, digamos, niveles de relacionamiento que fortalecen los compromisos ciudadanos. Yo creo que eso es un elemento relevante, digamos, ¿no? Eh, y, y esto no, Julio lo sabe muy bien, que la única posibilidad de sostener un banco de tiempo es armar comunidad. Y armar comunidad significa tener digamos, una comunidad territorial, es decir, o tener una comunidad de intereses. Pero un grupo solamente no sostiene un banco de tiempo, sino que se empiezan a establecer otro tipo de lazos, de nexos entre las personas que forman, digamos, un BDT, ¿no? Esto es muy importante. Y además, para nosotros, y como todos los que estamos aquí, de alguna manera tenemos esta misión de lo que decía Julio, ¿no? De que otro mundo es posible. Entonces, claro, creo que en un marco como el actual, en donde la competencia, el individualismo, generan condiciones para imponerse de forma hegemónica, porque no es que solo está, sino que se impone de forma hegemónica. Yo creo que el trabajo dirigido a fortalecer los lazos de colaboración entre las personas se convierte en un reto fundamental para la época. Y esta es una de las compresiones que estuvieron detrás, digamos, de por qué empezamos a impulsar bancos de tiempo. Además, el banco de tiempo se sostiene en lo que sería una ética colaborativa, que tiene como valor fundamental la reciprocidad. Y este tema no es un asunto menor, digamos, ¿no? Porque implica en una suerte de apuesta, digamos, dirigido a recuperar el tejido social y a promover cadenas de confianza que son la base del capital social de una comunidad. Yo creo que este es el punto, digamos, donde empezamos a conectar nosotros en nuestra experiencia a los bancos de tiempo como un mecanismo para fortalecer el capital social, ¿no? En términos del diseño metodológico, y como les decía, mi idea era contarles un poco cuáles son las ideas y cómo es la cocina, digamos, de la constitución de un banco de tiempo. Yo diría que en términos del diseño metodológico, lo que vimos era que era muy importante empezar a identificar ciertas condiciones en los lugares donde podríamos empujar o desarrollar agencias de banco de tiempo. Es decir, nosotros empezamos a identificar una suerte de criterios para los barrios en donde podíamos desarrollar estos, digamos que tenían que cumplir algunas condiciones básicas en términos del nivel de organización del barrio, en términos de las posibilidades de comunicación entre los miembros de la comunidad, del tejido organizativo, todo eso lo pusimos digamos, en reflexión. Y claro, para nosotros, digamos, existieron anécdotas frente a esto muy interesantes y quizás yo quería contarles también anécdotas porque ejemplifica muy bien las cosas, ¿no? Les cuento el caso de uno de las agencias, en este caso que es en un barrio que se llama La Pradera. Esta agencia estaba desarrollada por una casa cultural y claro, en las primeras reuniones llegaron gente de todo el barrio y entre esas una señora de una peluquería, una señora que trabajaba en una peluquería en la misma cuadra, que era nueva en el sector y que no conocía a nadie, la verdad, o sea, no tenía ningún tipo de relación. Entonces, luego de una serie de reuniones, claro, la gente empezó a conocerse. Pasaba que había gente del mismo edificio que nunca se había visto y que en las actividades del Banco del Tiempo empezaban a reconocerse, conversar, empezaron a surgir preocupaciones, por ejemplo, de que en el sector se iba a poner una estación del metro, pero esa estación se estaba construyendo cerca de una estación de gasolina, entonces tenían mucha preocupación de que al hacer la perforación para instalar el túnel del metro, podía afectarse
digamos, los reservorios de gasolina y esto podría implicar un peligro para el barrio. Y entonces en esas conversaciones hubo gente que se organizó para ir al municipio a plantear esta necesidad. Esto que no hubiera ocurrido si no había este espacio de encuentro. Y también en el caso de la señora que cortaba el pelo, un día su hija no llegaba, estaba muy preocupada y se activó una especie de mecanismo de protección digamos, de la agencia y a través de llamadas telefónicas empezaron a conectar a todo el mundo hasta que lograron dar con la niña, ¿no? Entonces son cosas que les digo ocurren cuando empiezas a promover, digamos, la conformación de agencias de banco de tiempo, ¿no? De este tipo de casos, digamos, hay varios en diferentes agencias y creo que eso es importante. Y bueno, hasta aquí hemos comentado sobre cómo un BDT logra ser un mecanismo de interés para fortalecer el capital social. Pero también quería contarles sobre su papel como un mecanismo interesante al interior de las relaciones económicas. Y sobre este tema se puede empezar por decir que lo que está en juego con los bancos de tiempo, como ejercicio de economía de los favores, que muy bien la detallaba Julio, como ejercicio de, digamos, también se le conoce como, Julio decía, nos ubican mucho dentro de lo que es la economía colaborativa. Hoy se maneja mucho el concepto de economía transformadora. Creo que todos estos mecanismos intentan calificar a los bancos de tiempo, sobre todo por debido al hecho de que los intercambios están basados en el tiempo. Pero lo que yo diría es que el paradigma que rompe es el espejismo de que solo el dinero es capaz de generar riqueza. Y yo creo que este punto es crucial y creo que es importante desarrollarlo un poco. Sobre el concepto de valor, hay un elemento a desanudar y es que existe una concepción común, digamos, de que iguala el valor con el precio. Y esta distinción, que no es nueva, digamos, no es algo que yo esté diciendo algo nuevo, es más bien algo casi de perogrullo, es que, pero no deja de ser importante destacarla, pero yo digo, hay mucha gente que cotidianamente para grupos muy grandes de personas estos dos conceptos siguen siendo sinónimos, el concepto de valor y precio. Pero cuando decimos valor, yo creo que de los muchos conceptos a los que podemos remitirnos, es importante tomar en cuenta aquellos que nos vienen desde el acercamiento a dos disciplinas. Por un lado, el de la economía y por otro lado, el de la antropología. En, en autores que están cercanos a esos dos, o que tratan de acercar esas dos disciplinas, podemos encontrar algunas nociones que de alguna manera nos explican por qué el tiempo puede convertirse en un elemento distinto para pensar el concepto del valor y el concepto de precio. Y claro, ahí quizás vale sin querer entrar en tecnicismos ni nada, más bien con este afán de, como decía Bourdieu, de hablar de las cosas dichas, digamos, ¿no? Y yo creo que es importante mencionar a algunos autores, así como unas líneas básicas. Uno es Genovesi, un autor clásico, digamos, ¿no? Para quien el valor, digamos, tiene una noción de valor en donde se resalta que las necesidades son el origen del valor de las cosas y el precio es el poder para satisfacer las necesidades. Otro grupo de autores, sobre todo hacia mediados del siglo XX, son aquellos que empiezan a pensar o reflexionar sobre los temas de lo que llamarían la economía institucional. En estos están autores como Veblen, Commons, Mitchell, y quienes resaltan que los precios son convenciones sociales reforzadas por hábitos, hábitos que se enquistan en instituciones concretas y que dependen de las ideas aceptadas. Este tema digamos, de los precios y el valor como un elemento de la institucionalidad, que es la institucionalidad el que da el valor a las cosas. Esto me parece muy importante, digamos, comentarlo. Y claro, hay autores como García del Hoyo que para reflexionar sobre estos temas concluye que el valor es una interpretación simbólica y el precio un resultado de la negociación entre partes.
que digamos que son a la vez dos caras de un mismo fenómeno. Por un lado, lo que sería una perspectiva cualitativa y subjetiva, y lo otro desde una medida cuantitativa y objetiva. En estas nociones, en definitiva, lo que se puede ver es un ángulo diferente a la idea común de que el dinero expresado en el precio es el elemento relevante del valor de un objeto. Y claro, para todas las iniciativas que tienen que ver con con los bancos de tiempo, nuestra moneda, por darle o nuestro medio de intercambio es el tiempo. Pero se trata de un tiempo que en sí mismo empieza a generar valor. Y creo que esto es muy importante porque de alguna manera eh, eh, esto explica, digamos, que la capacidad de generar riqueza que tienen las sociedades en general se basan en ciertos acuerdos. Y si nosotros pudiéramos transformar el acuerdo con el fin de poner al tiempo como un elemento para la generación de intercambio, nos encontraríamos con un factor que en los momentos actuales sería muy interesante para enfrentar la crisis, porque la crisis económica tiene que ver con una situación de escasez de dinero, que es la iliquidez, y a partir de esa iliquidez se produce, digamos, desempleo y subempleo, que por otro lado generan una sobreliquidez de tiempo. Y entonces, en una crisis el tiempo puede convertirse en un factor muy interesante, ¿no? Para poder enfrentar las problemáticas que devienen de las crisis económicas. Yo quería comentarles un poco esto porque también fueron parte de digamos, de las reflexiones que se tenían alrededor del tema, ¿no? Yo creo que eso es como algo que empezó a surgir. Ahora, también yo diría que ya cuando empezamos a poner en marcha, digamos, ya el proceso mismo de, de, del desarrollo de los bancos de tiempo, nos encontramos con un tercer factor. Y este tercer factor tenía que ver con que los bancos de tiempo no solo son una forma para, digamos, para generar intercambio, sino también son una forma para revalorizar la experiencia de las personas. Y en esto yo les cuento, igual quiero usar una anécdota, ¿no? Que en algún momento nosotros estamos armando una agencia en una parroquia rural en Manabí. Y esta es digamos, en una zona de una parroquia rural, llegamos a un grupo de señoras que se encontraban una vez al mes a jugar bingo. Y entonces nosotros les decíamos, ¿qué les parece si en vez de solo jugar bingo, ustedes pueden generar un espacio para intercambiar conocimientos, habilidades, destrezas, etcétera? Y entonces, una de las personas que formaba parte del grupo, una señora de alrededor de 70 años, nos decía, pero bueno, ¿y yo qué puedo enseñar? Y entonces eso nos llamó mucho la atención porque le decíamos a la señora, mire, pero usted tiene 70 años de experiencia, usted podría compartir un montón de conocimientos. ¿Qué sabe hacer usted? Y la señora un poco nos decía, miren, yo sé hacer un rico bollo, decía, el bollo es un plato típico manabita, y entonces le decíamos, oye, a las otras señoras, ¿quién quiere aprender a hacer un rico bollo? Y levantaban unas 5 manitos, se levantaron, digamos, para decir, yo quiero aprender. Le volvimos a preguntar a la señora, ¿pero qué más sabe hacer usted? Entonces, ella reflexionando, dijo, yo sé hacer arreglos florales para fiestas. Y entonces, claro, lo interesante cuando dijo los arreglos florales para fiesta, preguntamos y habían 50 manos levantadas para querer aprender arreglos florales para fiestas. 2 semanas después, esta señora que decía que no tenía ningún tipo de conocimiento para compartir, que no sabía, digamos, que ella no sabía, digamos, nada, 2 semanas después estaba dando un taller para 50 personas. Y entonces, claro, ahí entendimos que muchas veces
la gente requiere espacios para poder revalorizar su experiencia, para revalorizar su propio conocimiento, y eso hace los bancos de tiempo. Los bancos de tiempo tienen en principio en lo que sería el tema de digamos, del intercambio, generan una relación de igualdad. El tiempo de un economista que va a dar una hora de asesoría digamos, por una asesoría económica, es igual al tiempo de la señora que sabe hacer una deliciosa receta de comida y que también la pone a disposición de una persona. Y ahí nosotros aprendimos que dentro de los bancos de tiempo las ofertas son súper amplias. Teníamos una agencia en un café que se llama El Cafecito, es un café cultural en Quito muy conocido. Y claro, en el Día de los Enamorados, había un chico que ofreció hacer un taller para redactar cartas de amor. No me haga creer. La verdad es que 60 personas abarrotaron ese café para aprender a hacer cartas de amor por el Día de los Enamorados. Esa era la oferta que él tenía como un servicio. Entonces, dentro de los bancos de tiempo, yo pongo este ejemplo porque hay cosas que uno diría, ¿cómo es posible que eso pueda ofertarse y, y que haya gente que quiera recibir esto? Y hay unas ofertas increíbles, cosas como, por ejemplo, de gastronomía molecular. Realmente un chef en algún momento dio un taller en las oficinas de Esquel para 40 personas, que lo que hacía era preparar unas hostias, así no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero eran unas obleas así muy finitas, y eso era la gastronomía molecular. Pero claro, si uno monetariza lo que hubo ahí, el costo de un taller de este tipo vale $150 por persona. Y en ese taller tuvimos a 40 personas, es decir, si eso se hacía bajo la modalidad de moneda, realmente se generó una actividad por un valor de $6,000. Entonces, todo esto es, digamos, es interesante como mecanismo, y yo quería contarles, porque un BDT es un medio también para desencadenar experiencias significativas. Y estos son eventos que en algunos casos se pueden experimentar con mucha emoción, en algunos casos se quedan en la biografía de las personas. Es decir, hay algunas actividades que caen dentro de esta noción de acción válida, ¿no? Es decir, de ese tipo de cosas que uno puede y le gustaría volver a repetir. Eso es, digamos, como un tercer concepto. Ya en términos de la forma de organización que adoptamos, bueno, nosotros adoptamos la figura de red. Esta figura de red implica la formación de agencias de diferentes lugares. Cada una de nuestras agencias va a adquirir su propia identidad. Es decir, tenemos una agencia que se llama El Útero, que es una agencia de artistas, que está conformada por artistas culturales. Y ellos lo que hacen es intercambios relacionados con temas de arte y cultura, esa es su forma. Y también tenemos, por ejemplo, una agencia que se llama El Espacio No Violento, que está dedicado a temas de no violencia y en donde puedes encontrar ofertas o intercambios de meditación, digamos, de autoconocimiento, cosas de ese estilo. Entonces, la diversidad, como les decía, puede ser muy grande, ¿no? Ahora, nuestra experiencia, justo con Julio, estamos en este interés de llevar los BDTs a diferentes lugares. El día de ayer tuve una reunión para ampliar nuestras agencias a Perú. Entonces, estamos ya empezando a empujar lo que sería una agencia de bancos de tiempo en Lima. El día de mañana tenemos una reunión para ir concretando lo que podría ser generar una red de bancos de tiempo en Bolivia. Entonces están haciendo lo que sería ya no sería la red de agencias de Banco de Tiempo de Ecuador, sino una red andina de bancos de tiempo, ¿no? En donde ese es como parte de estas iniciativas que buscan internacionalizarse, ¿no? Eso es lo que en definitiva de alguna manera quería comentarles. Finalmente, nuestro modelo de gestión, nosotros hicimos una investigación para definir los bancos de tiempo
las diferencias y cómo clasificar bancos de tiempo, ¿no? Entonces, eso lo hicimos a través de lo que se llaman los MOEs, que nosotros les llamamos como modelos de operación estratégica. Identificamos que hay 4 tipos de modelos de operación estratégica de bancos de tiempo que tienen que ver por la forma en la que se componen. Y claro, en el primer modelo es estos que tienen una autonomía privada y también un trabajo voluntario. Ese es un tipo de modelo que son organizaciones que son absolutamente privadas y que se sostienen en base al voluntariado. Hay otros tipos de modelos en donde tienes autonomía privada, es decir, son BDTs de tipo privado, pero tienen una gestión de un gestor, o sea, tienen un gestor que está financiado por alguien, que puede ser una ONG, puede ser un proyecto, puede ser, también hay este tipo de modelos. Hay modelos que tienen eh, una presencia pública muy importante, pero tienen unos gestores que son voluntarios. Y hay un cuarto modelo que tienen o que pertenecen a la institucionalidad pública y a la vez tienen un funcionario que es el que activa en el caso nuestro, lo que sería, somos un modelo de autonomía privada con gestión voluntaria. Así lo hacemos en Scale, pese a que, es decir, nosotros no tenemos un proyecto que permita sostener las actividades del Banco de Tiempo. Para nosotros es una iniciativa estratégica, la desarrollamos como parte de nuestras iniciativas y eso es. Así es que eso es lo que quería comentarles brevemente y bueno, quedamos abiertos a las preguntas que tengan y demás.